estimados y queridos contertulios de historia del cristianismo. Nos quedamos en nuestra lección número 37 con las cruzadas. Hoy vamos a seguir con la lección que sigue, que nos habla sobre la captura de Jerusalén en el año 1244. Hemos estrenado formato de video, puesto que nos lo han pedido, porque el texto probablemente era largo y tedioso. Ok, olvida todo lo que te han contado sobre las cruzadas. Esas escenas románticas de caballeros andantes bajo el sol. Lo que vas a ver hoy es literalmente una película de terror, ubicada en la época medieval. Es el año de 1244, grabado en la historia con los números romanos que ves en la pantalla. 1244. Este año quedó marcado con sangre, porque fue el momento exacto en que el control cristiano sobre Jerusalén se terminó, y esta vez fue para siempre. Pero lo peor de todo no es que se perdiera la ciudad. Lo verdaderamente turbio es cómo la perdieron por culpa de una serie de decisiones que fueron nefastas, ¿ok? Para entender el nivel del desastre, tenemos que rebobinar un poco. 15 años antes, en 1229, el emperador Federico II había logrado algo impensable. Recuperó Jerusalén para los cristianos sin derramar una sola gota de sangre. ¿Cómo? Por pura diplomacia y firmando un tratado de paz con el sultán de Egipto. Durante una década completa, la ciudad santa estuvo abierta, fue desmilitarizada y estuvo en paz. Los civiles regresaron, los monjes volvieron a sus templos y las órdenes militares recuperaron sus cuarteles. Parecía que la diplomacia había ganado, pero la paz en Tierra Santa es un espejismo y el tablero de ajedrez geopolítico estaba a punto de saltar por los aires. Recordemos que está muy de moda ese tema de los tableros de ajedrez. ¿Por qué la captura de Jerusalén de 1244 es el punto de no retorno? Porque significó la destrucción total del entramado militar en Oriente Próximo. No fue una simple escaramuza de frontera. Este evento provocó una reacción en cadena que destruyó a las dos organizaciones más ricas y poderosas del planeta, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. La derrota fue tan masiva, tan absoluta, que obligó al Papa y al rey de Francia a convocar la Séptima Cruzada en un intento realmente desesperado por salvar lo que quedaba. Fue el principio del fin de los estados cruzados. Y me dirás, bueno, ¿y esto quién me lo cuenta? O sea, ¿cómo estás tan seguro de esto? No estamos inventando nada. Todo lo que te voy a contar hoy está basado en un documento histórico real y brutal. La carta de Guillermo de Newcastle, el gran maestro de los hospitalarios. Imagina este documento como el equivalente medieval a un correo electrónico enviado con la etiqueta urgencia máxima, secreto de estado. El maestre escribe esta carta desde el campo de batalla con las manos temblando de rabia y dolor, dirigida a los nobles de Europa para reportar el fin de su mundo, así tal cual, el fin de su mundo. En sus propias palabras, la carne y la sangre de los nuestros corrieron por la ladera de la montaña como si fuera agua. Puedes ver esa cita aquí. Ponte cómodo, porque vamos a abrir el archivo secreto de esta carta y te voy a contar el pacto oculto, la traición y la horda bárbara que inició esta pesadilla. Vámonos a las fuentes primarias, señores. Es importantísimo siempre explorar fuentes primarias. Ok, para hacer historia con rigor tenemos que ir directo a la raíz, al papel timbrado de la época. Como les adelantaba, nuestra fuente principal es la crónica directa de Guillermo de Newcastle, cuyo nombre real en latín era, o en francés más bien, es Guillaume de Châteauneuf. Que él era el humilde maestro, como se autodenominaba por protocolo, de la Santa Casa de los Hospitalarios de Jerusalén. Su carta no era un diario personal,
Era un informe oficial de daños de guerra destinado al Lord de Melay. Lo que estamos leyendo es el testimonio de un hombre que vio cómo sus filas eran masacradas y que poco después de enviar este reporte terminó él mismo capturado y encadenado en las prisiones de El Cairo. ¿Cómo llegó este texto hasta nuestros días? La transmisión textual es fascinante. El documento fue recopilado originalmente por el cronista inglés Mateo de Paris en su monumental obra Crónica Majora, específicamente en el volumen 4 de la serie de rollos históricos de la corona británica. A finales del siglo XIX, en 1896, la prestigiosa historiadora Dana Munro la tradujo y lo incluyó en su famosa compilación Letters of the Crusaders, editada por la Universidad de Pensilvania. Hoy en día, este tesoro documental está completamente digitalizado y disponible para el público en el Internet Medieval Sourcebook de la Universidad de Fordham, que es de donde la tomamos, coordinada por el historiador Paul Halsall desde 1997. Si quieres revisar el texto original palabra por palabra, en la diapositiva puedes ver el enlace directo: sourcebooks.fordham.edu. Así que ya sabemos que la fuente es 100% verídica. Entramos de lleno al chisme geopolítico. ¿Cómo comenzó a desmoronarse la frágil paz de Jerusalén? Pues pasemos al acto primero, señores. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo se fue forjando esto, cómo empieza a haber estrategias. Aquí empiezan las alianzas, aquí es donde empieza el verdadero drama y el primer gran error de los cristianos. Estamos en la primavera de 1244. La política en Tierra Santa era un nido de víboras. El mundo islámico no estaba unido. Los diferentes sultanes se odiaban a muerte entre sí y los líderes cruzados decidieron jugar al maquiavelismo político. O sea, le quisieron jugar al Juan Fregón. Los sultanes de Damasco y Krasí estaban aterrorizados por el creciente poder del sultán de Babilonia, que es el nombre medieval que los cruzados le daban al gobernante de Egipto. Así que estos dos sultanes musulmanes fueron a buscar a los cristianos y les hicieron una propuesta que no pudieron rechazar. Si se alían con nosotros militarmente para destruir a Egipto, les devolvemos el reino de Jerusalén entero, sin pelear. Los cristianos vieron los cielos abiertos, empezaron a relamer los bigotes. El tratado se firmó y la restitución fue masiva. Les entregaron la ciudad santa, los territorios colindantes al río Jordán y las fortalezas claves en las zonas de montaña. A cambio, los caballeros francos firmaron una cláusula recíproca peligrosa: prestar auxilio armado total contra Egipto. La euforia fue absoluta. Los civiles cristianos que llevaban años refugiados en la costa hicieron las maletas y regresaron corriendo a reinstalarse en las casas vacías de Jerusalén. Mientras tanto, el ejército de las órdenes militares acampaba en Gázara, listos para la guerra. Incluso el mismísimo patriarca de Jerusalén llegó de gala a la ciudad y emprendió de inmediato una peregrinación solemne al Santo Sepulcro para dar gracias a Dios. Creían que habían ganado el juego geopolítico, pero no sabían que el gran sultán de Egipto ya estaba preparando su venganza. Y no iba a ser una venganza común. ¿Ok? No iba a ser para nada una venganza común. La amenaza chermiana. Ok, y entonces vamos a empezar diciendo que al sultán de Babilonia en Egipto no le hizo ninguna gracia la alianza de los cristianos con sus rivales de Damasco. Sabía que un enfrentamiento directo
iba a ser costoso. Así que decidió aplicar una táctica brutal: contratar mercenarios, pero no cualquier tipo de mercenarios. Convocó a una raza bárbara, feroz y desterrada que vagaba por las estepas de Asia, los Choermanios, conocidos también como corasmios. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los restos de un imperio asiático que había sido pulverizado antes por las hordas de Chinggis Khan, de Gengis Khan. Eran hombres sin tierra, jinetes despiadados que lo habían perdido todo y que solo sabían vivir de la guerra y del saqueo. La carta del maestro hospitalario los describe textualmente como una raza bárbara y perversa e incontable en su multitud. Al inicio del verano, la horda choermiana cayó sobre la frontera como una plaga de langostas. No buscaban sitiar ciudades ni negociar tratados. Su estrategia era la tierra quemada. Pasaron a toda alma viva a fuego y espada. Quemaban los campos, degollaban el ganado y destruían los pueblos periféricos. Cuando las noticias de la brutalidad de la horda llegaron a Jerusalén, el pánico se apoderó de la ciudad. El Consejo Militar se reunió de urgencia y miró la realidad de frente. Las murallas de Jerusalén estaban semiderruidas por los asedios anteriores y no tenían suficientes soldados para resistir a semejante marea de salvajes. La decisión fue durísima, pero necesaria. Había que evacuar. De noche, en un silencio sepulcral, miles de mujeres, niños y ancianos salieron de la ciudad bajo la escolta de los caballeros del hospital, abandonando sus hogares y marchando a pie por los oscuros senderos hacia la seguridad de la costa en Jope. Jerusalén quedó como una ciudad fantasma, o al menos por unas horas. Vamos a cambiar la diapositiva porque vamos a exponer el engaño, ¿ok? Es tremendo esto. Da una tremenda frustración. Y esta es sin duda la parte más dolorosa e indignante de toda la crónica. El maestro hospitalario lo dice con amargura en su carta. Esto ocurrió por intervención de nuestro viejo y astuto enemigo, el diablo. Los choermianos entraron a Jerusalén y la encontraron completamente vacía. Pero en lugar de perseguir a los fugitivos, los bárbaros idearon una trampa psicológica brillante y maquiavélica. Buscaron entre los escombros y encontraron los estandartes y banderas cristianas que los soldados habían dejado abandonados en la prisa de la evacuación. Con total frialdad, subieron a las murallas de la ciudad e izaron las banderas de la cruz. A kilómetros de ahí, la enorme columna de civiles que huía a mitad de camino hacia Jope miró hacia atrás por última vez para despedirse de su ciudad, y lo que vieron los dejó helados. Las banderas cristianas ondeaban victoriosas sobre los muros. Y el rumor corrió como la pólvora. Dios ha hecho un milagro. Los nuestros han vencido a los bárbaros. La ciudad está a salvo. Los mensajeros que los choermianos habían enviado camuflados corrieron tras la columna con lo que el maestro llama rostros alegres. Confirmaron la falsa victoria. Los civiles empezaron a gritar de alegría. El engaño fue tan perfecto que los propios líderes militares dudaron. La multitud, movida por la devoción de proteger sus lugares santos y el deseo desesperado de recuperar sus herencias y bienes, se dio la vuelta. Ignoraron las órdenes de retirada. Dieron media vuelta y marcharon de regreso a la ciudad. El maestro hospitalario narra que él mismo, temiendo una traición, intentó ponerse al frente
suplicándoles y disuadiéndolos en vano. Nadie escuchó al soldado experimentado. Prefirieron creer la mentira. En cuanto la masa de civiles volvió a cruzar las puertas de Jerusalén, las trampas se cerraron. Los bárbaros salieron de sus escondites y bloquearon todas las salidas. Estaban atrapados. Y siguió lo inevitable, la masacre. Fue horrible. Cuando los civiles entendieron el nivel del engaño, el júbilo se transformó en terror puro. Al caer la noche, un grupo de ellos intentó un escape desesperado, rompiendo algunas líneas y huyendo por los pasos desérticos de las montañas. Iban hambrientos, asustados y en absoluta oscuridad, vagando por lo que la crónica llama senda sin huella. Pero los chormianos conocían perfectamente el terreno. Se adelantaron y los esperaron pacientemente en un desfiladero. Un paso angosto donde la columna de refugiados no tenía para dónde correr. La emboscada fue una carnicería total. Los bárbaros atacaron desde los costados de las montañas utilizando espadas, flechas y pesadas piedras. No hubo piedad, no hubo cuartel, no hubo negociación. La carta de los hospitalarios lleva un registro fúnebre escalofriante. El recuento oficial anotó que esa noche, bajo el filo de la espada, cayeron exactamente 7,000 hombres y mujeres. El maestro describe la escena con una frase que hiela la sangre. La sangre de los fieles corrió por la ladera de la montaña como si fuera agua. Imagina el río de sangre bajando por la piedra bajo la luz de la luna. Los poquitos que sobrevivieron no tuvieron mejor suerte. Los hombres adultos que quedaron fueron ejecutados en el acto, mientras que los jóvenes y las vírgenes fueron encadenados y arrastrados de vuelta a la ciudad santa como botín de guerra. El número romano que ves abajo a la derecha, 7.m, no es estadística, es el epitafio de toda una generación de civiles que creyó en una bandera falsa. 7,000 quiere decir ese número. 7,000. Y vamos a hablar sobre la profanación. Y eso es indignante. Mientras la masacre ocurría en las montañas dentro de Jerusalén, se estaba desatando el mismísimo infierno. Aquellos que eran demasiado viejos para correr, los enfermos en sus camastros y un gran número de monjas y religiosos se refugiaron en el lugar más sagrado de la cristiandad, la iglesia del Santo Sepulcro. Pensaban con la mentalidad de la época que incluso los bárbaros más crueles respetarían el santuario de Dios. Se equivocaron por completo. Los chormianos derribaron las puertas del templo con hachas. Entraron a caballo al santuario y masacraron a los enfermos y a los ancianos en el suelo del templo. Las monjas fueron degolladas frente al altar. Los bárbaros se dirigieron al monte del Calvario, el lugar consagrado por la fe cristiana para la crucifixión, y lo convirtieron en un matadero humano. El maestro hospitalario transmite en su carta una indignación que traspasa los siglos. Escribe textualmente que este es un crimen como los ojos de los hombres no habían visto desde el comienzo del mundo. Los invasores destruyeron las tumbas de los reyes cristianos, saquearon las reliquias sagradas y decapitaron a los sacerdotes en el altar. Este exceso de crueldad cometió un error estratégico. Unificó a los cristianos. Cuando las noticias de la profanación del Santo Sepulcro llegaron al campamento militar en la costa, el dolor se transformó en una furia ciega.
La atrocidad del acto despertó la devoción y el deseo de venganza de todos los caballeros. Ya no se trataba de política ni de tierra, se trataba de vengar la afrenta directa al Creador. Los ejércitos se calzaron las armaduras por última vez. Iban a marchar hacia la batalla final. Vamos a hablar de la batalla final. Hablemos de ello. Y así hemos llegado al epílogo de esta tragedia. En el día de San Lucas de 1244, los ejércitos cristianos, liderados por el gran maestro de los templarios, el maestro de los hospitalarios y las fuerzas del patriarca, tomaron un frente unido junto a sus aliados musulmanes de Damasco. Se encontraron con el enemigo en las llanuras de la Fordi. ¿Ok? Las órdenes militares sabían que la proporción era suicida. El enemigo era 10 veces superior en número, reforzado por 5,000 jinetes sarracenos de élite enviados por el sultán de Egipto, pero el orgullo y la rabia eran más grandes. Los caballeros se miraron y dijeron una frase que quedó registrada en la crónica: preferimos morir en la batalla que huir vergonzosamente. Y el destino les tomó la palabra. La batalla de la Fordi no fue una derrota, fue una aniquilación total. El frente cristiano fue pulverizado. Los grandes maestros de las órdenes cayeron muertos en el lodo, combatiendo rodeados de enemigos. Nobles como Walter de Brienne y Felipe de Montfort fueron masacrados o capturados. Los números que ves abajo en la pantalla reflejan la magnitud del desastre. De toda la coalición de caballeros de élite que dominaban la Tierra Santa, de los cientos que marcharon con sus capas blancas y cruzadas rojas, únicamente lograron escapar con vida 18 templarios y 16 hospitalarios. Las dos órdenes militares más poderosas del mundo cristiano dejaron de existir en una sola tarde. La crónica cierra con una frase demoledora sobre los pocos supervivientes. Dice que eran tan pocos y el dolor era tanto que después lamentaron haberse salvado. La derrota de la Fordi rompió para siempre el poder militar cruzado en Oriente. Jerusalén volvió a manos del Islam y no volvería a ser pisado por un ejército cristiano hasta el siglo XX. Fue el fin de una era y este es el fin de la lección número 38.